Hola, Dios te bendiga. Esta es tu hermana y amiga Solimar Otero, una vez más en Unas Solas con Dios. Quiero enviarte un saludo y un fuerte abrazo y que en esta hora puedas unirte junto conmigo para poder así reflexionar sobre la palabra de Dios. Y el tema que quiero hablar en este día dice: necesitamos una sanidad completa en el nombre de Jesús. Y sanidad, definiéndolo, es salud, restauración, curación de alguna enfermedad y la restauración a la vida plena. Asunto que lidiamos desde el principio, donde a Adán y Eva se les fueron abiertos sus ojos. En Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Desde el principio, un conflicto, y Jehová Dios intervino antes que la decisión del hombre en desobedecer se volviera eterna. Los separó para restaurar el error cometido por el hombre, por Adán y Eva. Desde el principio, Jehová Dios quiere la eternidad para ti y para mí. Pero ese es otro tema que hoy no vamos a tomar. Está el bien y el mal y su significado para la vida. Definiendo sanidad, al principio nos encontramos Definiendo sanidad, al principio nos encontramos que la salud es parte de la misma. Qué interesante. Y definiendo salud, es un estado de existencia expresado en términos que indican vigor y vida plena. Una vez más escuchamos vida plena. En Salmo 138:3 nos dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Uno de los temas más espléndidos y profundos en los Salmos es la sanidad y su restauración. ¿Cómo poder levantarse del pecado? ¿Cómo arrepentirnos íntegramente? ¿Cómo en medio de nuestra angustia y en rumbo a la sanidad podemos conocer a un Dios verdadero? Todo cuando a nuestras vidas amenaza la prueba y por costumbre a esta nos asustamos. Es normal. Tenemos que reconocer que no estamos solos. Adán y Eva fueron movidos del lugar, pero jamás Jehová los abandonó. Jehová no te abandona. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Él conoce nuestra reacción humana, a lo contrario, aún antes de nosotros reconocer nuestro propio estado. Ahora nosotros conocernos en Dios es la clave. En angustia, desliz, pecado, como le llames, es necesario permanecer en Él y no separarte. Porque si mala fue la caída, quiero que sepas que grande será tu levantar en sus manos, no fuera de Él. Jamás lo veas como una decisión, por favor. Salmo 1:3 nos dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, puede que caigas, que te deslices, puede que entres en angustia por causa de la prueba, puede que vengan muchas preguntas y cuestionamientos a tu vida, pero permanece en el Señor, no te separes de Él. Él tiene la respuesta, Él tiene la salida. Y si tú permaneces en Él, con fe y creyéndole, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y sabes qué? Darás tu fruto a tu tiempo. Tienes que ser paciente y esperar, iglesia. Necesitamos ser ajustados nuestros pasos, nuestras decisiones, y así en sus manos, como te dije, ser situados como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que no se te olvide ese Salmo 1:3. Reconocer nuestras debilidades, entender nuestros temores y jamás ignorar nuestras limitaciones marcará una gran diferencia. Nos fortalecerá Jehová, echará todo temor fuera. No volveremos a caer en el mismo hoyo.
No solo somos llamados y ya lo podemos todos. Somos llamados por Dios y para andar en Él, en sus mandamientos. Proverbios 7:1 nos dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Ser llamados por Dios y no escudriñar su escritura, su palabra. ¿Cómo podemos guardar qué? Nos dice que atesoremos sus razones, que guardemos sus razones y atesoremos sus mandamientos. Pero si no escudriñamos las escrituras, ¿qué podemos nosotros guardar? Si no le conocemos como fue escrito y ordenado. Día a día aprendemos un poco más si le buscamos de todo nuestro corazón. Ahora, los talentos, los dones, las experiencias y los testimonios no nos hacen poderosos e invencibles. Estos son para la edificación del cuerpo y su palabra lo dice. Y dependen totalmente de Dios. Nuestra búsqueda a Dios los fortalece. No podemos vivir dependiendo de estos. Y cuando lo logramos, entonces camino fuerte, porque logré lo que yo esperaba. Logré eso que tanto yo he luchado. O ser más fuerte porque lo logramos, porque lo ejercemos. No. Vivir de talentos, experiencias, dones, nos alejan de su palabra. No podemos vivir de ellos. Nosotros los ejercemos en el nombre de Jesús. Nosotros los llevamos a cabo para la edificación del cuerpo, pero nosotros no dependemos de ellos. En nosotros como iglesia depender de los dones, de los talentos y de las experiencias nos agotan. Por eso vemos ministros agotados, luchando, incompletos, porque dependemos de... ¿Por qué? Porque se supone que dependamos de su palabra. Esta nos completa nuestro ser, nos dirige, nos guía. Tenemos la obligación cada uno de llevar un balance por el bien del cuerpo de Cristo. Nos hará un cuerpo sano. ¿Acaso te has puesto a ver alrededor de ti cuando estás cerca de otro cristiano o entras a la iglesia y puedes observar la condición de la iglesia? La condición de la iglesia depende de nosotros mismos. La condición de nosotros depende de nosotros mismos. Nota, nuestras prédicas y enseñanzas deben de ser cristocéntricas. Hablar de su ejemplo a seguir. Es su ejemplo a seguir. Es su amor en nosotros. Es su obra libertadora. Es Él, la acción, el verbo, quien murió y resucitó por la humanidad, por ti y por mí. Esta es su vida que hablamos y vemos manifestado en los demás para salvación. Cuando hablamos de su vida a otros, podemos ver esa manifestación de salvación en otros, porque de por sí ya su palabra es bendecida. Ya su palabra tiene una obra maravillosa. Su testimonio ya ha sido marcado por la eternidad. No podemos añadirle a su palabra. No podemos ni aún quitarle. Su palabra es completa. Él es la palabra. De nuestra vida y nuestras experiencias hablamos de todo. A veces nos encontramos hablando de todo, menos de Jesús y su obra redentora, de sus experiencias. Buscamos hablarle a otros de su vida, de nuestras propias vidas, usando dones, y no sembramos la palabra. A veces nos encontramos predicando y tan siquiera abrimos la palabra, sino que vivimos de frases. No podemos vivir de frases. Tenemos que conocer la palabra. No es que te la memorices, es que es necesario que la palabra sea abierta cuando vamos a exponer, cuando vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando hablemos la palabra, la hablemos tal como fue escrita. Dice su palabra que no le podemos añadir ni le podemos quitar. Por eso es necesario. Un dato curioso es que cuando Cristo en un momento habló, dice que cuando Él abrió el libro, abrió en Isaías. Quiere decir que a pesar de que Cristo era la palabra, Él tenía que leer la palabra. Él la leía. Y es interesante. Y así nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Abre su palabra y allí encontrarás muchas cosas que hablar.
Allí encontrarás su testimonio. Allí encontrarás las obras que hizo, los milagros, los prodigios. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús aquí en la tierra? Pero a veces nos encontramos más exaltando nuestra propia vida que la vida de Cristo, cuando Él nos mandó a predicar su palabra. Vamos con una buena biografía de nosotros y ni abrimos la palabra para declararla. Analizar lo que hablamos o enseñamos o predicamos es de suma urgencia. ¿Qué hizo Él? ¿Qué logró Jesús? ¿Y cómo lo logró? ¿Cuál es el beneficio en nuestras vidas? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Acaso, si te preguntan cuál es el mandamiento más grande o más importante, o cuál es uno de ellos, menciónamelo? A veces lo decimos porque pues quizás otro lo repite, o quizás porque nos hemos memorizado solamente uno. Pero es necesario que conozcamos sus mandamientos y los atesoremos. Quiere decir que cuando Él dice atesóralos, es porque grande valor tiene sus mandamientos y es necesario seguirlos. Leer en su palabra cómo seguir sus mandamientos. Necesitamos como pueblo, como iglesia, tener una directriz, tener una guianza, tener una guía, y su guía es su palabra. Reconocernos como iglesia y darnos a conocer como la misma demanda gran responsabilidad. No más juegos a ser iglesia. Esto es 9:11. Sé que como yo, muchos se preocupan. Sabemos que al final Dios tiene todo el control, pero ¿qué tal si hoy nos preocupamos a ser el pueblo de Dios? ¿Qué tal si hoy nos preocupamos un poco más de fijarnos en nosotros, en la viga que tenemos, a fijarnos en la paja del prójimo? ¿Qué tal si comenzamos por mí? Que comienzo por mí, antes de comenzar por otro. Salmo 139:23 dice algo muy interesante, que en oración, tiempos de analizar, dice que meditemos en su palabra también. Pues en el Salmo 139:23 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En el 24 nos dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A veces podemos señalar más rápido la perversidad de otros, las actitudes o las acciones de otros, pero nos cuesta a nosotros reconocernos si estamos mintiendo, si estamos haciendo algo que no debemos. Una sanidad completa demanda una gran responsabilidad personal. Un comienzo en los caminos del Señor es que pasas, cuando aceptas a Cristo, pasas de muerte a vida. Y esa vida tiene una trayectoria y es hacia la vida eterna. La eternidad la cual Jehová tiene reservada para nosotros. Si nosotros esperamos eternidad, nosotros queremos tener salvación, hoy es el día, hoy es 9:11, en un 9:11 tenemos que preocuparnos si podemos llegar o no podemos llegar. Tu deseo es llegar, pero a veces tus deseos no van de acuerdo con tus acciones. Mis deseos, mis anhelos no van de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y por eso tenemos que decirle al Señor, a su Espíritu, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El corazón es profundo y guarda muchas cosas que son tan profundas y a veces tan oscuras que ni nosotros tenemos la claridad para poder verlas. Por eso necesitamos su Espíritu Santo para que nos escudriñe. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El 4 nos dice, para una herencia incorruptible. Si es una herencia incorruptible, en ti no puede haber corrupción. Para una herencia incontaminada. Si es una herencia incontaminada, en ti no puede haber contaminación. Es necesario que el Espíritu Santo te revele
tú puedas dejar que el Espíritu Santo te escudriñe y vea si hay corrupción en ti, si hay contaminación en ti. Dice el 4 también, para una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Déjame decirte que está reservada. Es algo como cuando tú separas una ropa o separas algo y tú dices, en cualquier momento yo voy a ir y lo voy a poder sacar. Está reservada la salvación para nosotros. Es una herencia. El Señor Jesucristo cuando murió nos unió al pacto eterno. Aleluya. Y tú tienes que entender eso, que esto está reservado en los cielos para nosotros. Pero cuando te tienes que preocupar es hoy. No es en ese momento sonarán las trompetas, su Hijo nos llamará, aleluya. Y no es ese momento que tú vas a esperar a saber si eres llamado o no eres llamado, si eres escogido o no eres escogido, si tú vas a pasar a salvación o no vas a pasar a salvación. Es tiempo de tener una responsabilidad, de examinarnos como iglesia, de examinarnos como pueblo, y ver si hay camino de perversidad en nosotros. Si nuestros pensamientos van en acorde, sujetos a la obediencia de Cristo. Y dejarnos guiar hacia el camino eterno. Dice en el 5, en 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios te está guardando para alcanzar la salvación. Si tú te ocupas de tan grande salvación, el poder de Dios por la fe te guarda. Esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir que tú tienes que prepararte hoy para un tiempo postrero, para un tiempo específico, un tiempo cairo del Señor para salvación. En el 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis. Hoy tú te tienes que alegrar de saber que tú vas a alcanzar esa eternidad, pero tienes que hacerlo acordándote que tienes que seguir sus mandamientos, meterte en su palabra y conocerle y ser un ejemplo de Jesucristo. No es el ejemplo del evangelista más conocido, no es el ejemplo de tu pastor, no es el ejemplo, no. Ellos tienen que ser el ejemplo. Tienen que seguir el ejemplo de Jesucristo. Tienen la misma obligación que tú y que yo. No le pongas más carga. No lo exija. Porque ya el seguir el ejemplo de Jesucristo les pone su propia carga. Su propia responsabilidad. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Y tú verás la diferencia. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tú, yo, los pastores, los evangelistas y cada miembro, cada persona que es parte del pueblo de Dios, que es llamado iglesia, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Ahora tú y yo, si somos responsables, tú y yo si seguimos el ejemplo de Cristo, podemos tener la capacidad para poder levantarle la mano a otro, para poder decirle no te detengas y sigue adelante. Es necesario escuchar más, no te detengas y sigue adelante, que señalar y castigar y juzgar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es que tu fe va a ser probada. Cuando venga una situación a tu vida, cuando tengas que enfrentar algo, no te quejes. Di gracias, Señor, porque si me encuentro en esta prueba, y no es fácil, es bien difícil, si me encuentro en esta prueba, sé que estás puliendo mi fe con más que el oro. Dice más preciosa que el oro. ¿A quién no se le abren los ojos cuando ve oro? Cuando ve este color brillante que es específico, que se distingue, que todos desearían tener, aunque sea una piedrita de oro en sus manos. Pues déjame decirte
que tu fe será probada más para ser más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. El fuego no es frío, el fuego se siente. Se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si estás pasando por prueba, bendito Dios, aleluya, cuando sea manifestado Jesucristo, será hallado en alabanza, gloria y honra. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué bien por ti, te felicito, me gozo porque crees sin ver, porque eres del pueblo que permanece aunque no vea, que cree y va en fe, aunque muchas veces nuestra humanidad nos dice, pero ¿para qué sigues si tú no estás viendo nada? Eso nos pasa a todos, claro que sí. Pero lo importante es que como con alegría nosotros esperamos esa esperanza. Estamos esperando. Y mientras esperamos, nos gozamos. Así sean las pruebas en nuestras debilidades. Bendito Dios. Sigo leyendo en 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe que tú cargas es poderosa, es probada como el oro, más hermosa, para ser más hermosa que el oro. Es probada con fuego para ser hallada en alabanza, gloria y honra. Bendito Dios, pero ¿sabes qué? Que tu fe en Jesucristo, en ese que tú no ves, que no has visto, que crees, aleluya, aunque no lo veáis, que te gozas, que te alegras, aleluya, por esa fe que es la salvación de vuestras almas. Es necesario que nos ocupemos de la salvación. Ahora, te dejo con esta pregunta y deja que el Espíritu Santo escudriñe, que te ayude a examinarte en unas solas con Dios. Vete en unas solas con Dios, urgente. Y deja que el Espíritu examine tu corazón. La pregunta es, ¿nos encontramos andando por Cristo, su obra, su legado, su evangelio, sus mandamientos y sus ordenanzas? ¿O nos encontramos andando en nuestra ideología, nuestras obras, nuestras experiencias, nuestros testimonios o nuestros talentos? Iglesia, Cristo viene pronto. Los tiempos lo anuncian y de generación en generación. Y tú, como esta generación, ¿qué estás anunciando? ¿Qué buscas? ¿A quién estás glorificando? Ve y conoce tu hablar. Cómo hablas, cómo te expresas, cómo caminas. Te vas a dar cuenta a quién tú estás glorificando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esto es como un tiempo de reflexión para la iglesia, para el pueblo de Dios. Es necesario que nos levantemos a glorificar a Jesucristo y no a nosotros mismos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este es Solimar Otero, tu hermana y amiga, una vez más en Unas Solas con Dios. Gracias por ser parte de este hermoso grupo.